Abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 23, versos 34 al 39. Mateo 23, versos 34 al 39. ¿Lo tenemos? Hoy vamos a terminar al fin de predicar este capítulo. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos. Padre Celestial, hemos abierto de nuevo la Escritura. Somos, Señor, como pecadores tan indignos de exponerla. Sin embargo, en tu gran misericordia, tú nos das el privilegio, no solo de exponerla, sino de leerla y entenderla. Ten misericordia de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que seamos tierra fértil y que la semilla de tu palabra penetre y germine y dé mucho fruto. Ten misericordia especialmente de mí, que soy el expositor. Enséñame a compartir esto para no desviarme de lo que tú originalmente has inspirado. Amén. Amén. El día de hoy estamos leyendo un lamento profundo de parte de Jesús sobre Jerusalén. ¿Ya se dieron cuenta lo irónico que es esto? ¿Cómo pintaban los profetas y qué tenía la gente en mente cuando pensaba en Jerusalén? Jerusalén, incluso, habían personas que le consideraban a Jerusalén el centro de la tierra. Era un lugar muy concurrido. Era una ciudad en el primer siglo, aunque estaba bajo el dominio romano, una ciudad muy popular. Los judíos se enorgullecían, se jactaban de su ciudad. Era la ciudad de David, era la ciudad de Dios. Era el templo en el primer siglo, no solo en Jerusalén, sino el templo en el mundo romano. Era una joya arquitectónica que incluso atraía a muchas personas como turistas, ¿no? Para ir a ver lo maravilloso de esta construcción del templo de Jerusalén. Pero aquí, Jesús lamentándose. ¿Ven lo paradójico? No es contradictorio, sino paradójico. La gente se jactaba de la belleza de esta ciudad y de la majestad y la gloria de esta ciudad. Y también en la historia, la gente pues consideraba a Jerusalén una ciudad fantástica. Pero acá Jesús se lamenta, está lamentándose profundamente. ¿Por qué? Porque por mucha gloria que esta ciudad tenía, realmente había actuado en contra de Dios. Había perseguido a los profetas y de hecho lo seguiría haciendo. Aquí Jesús expone, y esta va a ser una de nuestras conclusiones en la aplicación de la cual nosotros tenemos que participar. Jesús expone el deseo que Dios tiene para salvar. Muchas veces una mala teología nos ha llevado a entender que Dios solamente es un Dios enojado y molesto y airado todo el tiempo. Pero realmente su naturaleza es principalmente de salvación. La historia bíblica es una historia de salvación. Y aquí Jesús expone el corazón puro de Dios, deseando salvar. Pero al mismo tiempo expone la antípoda, expone la contraparte, el corazón duro de aquellos que se rehúsan a glorificar al Señor. En tal escenario, cuando Dios quiere salvar, pero hay un corazón duro,
que le rechaza y al mismo tiempo en su prerrogativa Dios no decide extender misericordia, no hay otra salida más que el derramamiento de ira de Dios para castigar los crímenes de aquellos que no solamente rechazaron a Dios, sino que también rechazaron a sus enviados y los asesinaron. La sangre justa derramada merece castigo y al ejercer juicio, Dios termina siendo glorificado. En la ejecución de juicio de los impíos, Dios no ha de ser considerado al final como un Dios malo. Al contrario, Dios se glorifica también en la condenación y destrucción de sus enemigos. Dios se glorifica en la salvación de sus elegidos y también se glorifica en la condenación de sus enemigos. Dios es glorificado. Esta glorificación y bendición al nombre de Dios es el objetivo último del programa salvífico. Entonces la historia de la redención no se separa de esto que acabamos de leer. Vemos en otra parte de las Escrituras este lamento de Jesús. Claramente lo vemos en Lucas capítulo 11, versos 34 y 35. Ahora, pasemos entonces a interpretar este pasaje. Jesús está terminando, si ustedes han seguido la argumentación, la interpretación que hemos traído desde el capítulo 21, verso 1, y de manera más enfática todo este capítulo 23. Jesús ha estado pronunciando juicios severos en contra de ¿quiénes? De los líderes de la nación de Israel. Desde ahora en adelante me voy a referir a esta Jerusalén como la Jerusalén apóstata del primer siglo. Porque en el contexto lo que Jesús está haciendo aquí es lanzando un juicio, una advertencia segura. Varias ocasiones hemos leído esta frase, de cierto os digo. Imagínense Dios diciendo, ten por seguro que así será. ¿Habrá algo que se oponga a lo que Él ha prometido y advertido? No. Y no sé por qué, pero me viene a la mente cada vez esta escena con mi mamá cuando yo era pequeño. Cuando lleguemos a la casa, cuando lleguemos a la casa era seguro. Cuando llegábamos a la casa me caía, no me podía escapar yo de eso. De un paletazo, un chancletazo, lo que sea. Pero yo sabía que esa advertencia iba a tener un cumplimiento cuando llegaran a la casa. O cuando mi mamá ya estaba cansada y decía, bueno, vamos, ¿no querés? Espérate cuando venga tu papá en la noche. Ahí sí era él. Acabóse. Y cuando mi papá llegaba en la noche, seguro me caía. O sea, no había escapatoria. Esto es lo que Jesús está diciendo acá. De cierto les digo. ¿Sí? La Jerusalén apóstata del primer siglo está bajo este juicio. Esta religión judía específicamente del primer siglo, ¿cuál es su crimen más grande? El haber rechazado al supremo profeta, al supremo sacerdote, al Hijo unigénito de Dios. Lo rechazaron y lo asesinaron o lo iban a asesinar. Este era su crimen más grande. De acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, acá esta Jerusalén apóstata, y aquí me voy a empezar a meter a problemas en términos escatológicos, esta Jerusalén apóstata, este Israel está siendo descartado como el pueblo de Dios. A partir de acá, en el famoso discurso de Jesús, que es el último discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, hemos analizado 5 discursos de Cristo y vamos a entrar al último, que es el discurso del Monte de los Olivos. ¿Sí? El primero fue el Sermón del Monte, el Sermón Misionero en el capítulo 10, el Sermón de las Parábolas del Reino en el capítulo 13, capítulo 18 es el sermón acerca del cuerpo de Cristo y cómo se debe comportar, y este va a ser el último sermón de Jesús en el Evangelio de Mateo, que es el Sermón del Monte de los Olivos. Solo para que se recuerden por qué Jesús es el último Moisés. Esta estructura de discursos es prácticamente idéntica a los discursos de Moisés en Deuteronomio. ¿Sí? La estructura del libro de Deuteronomio es muy parecida a la estructura del libro de Mateo en cuanto a los discursos a la nación. Y esto es
es de verdad un asunto bíblico y teológico muy importante que tenemos que tener en mente. Estos líderes judíos reclamaban ser los representantes del pueblo, y Jesús aquí está lanzando un juicio, voy a decir algo un poco incendiario, para divorciarse de la Jerusalén apóstata del primer siglo. Ahorita, hace unos días, acaba de salir un comentario de 1800 páginas sobre el libro de Apocalipsis, escrito por el Dr. Kenneth Gentry Jr. Y ese comentario, son 2 volúmenes, ¿no? El comentario se llama El divorcio de Israel. Una interpretación histórica y redentora del libro de Apocalipsis, ¿no? Es una obra fantástica. Estoy ahorrando para poder comprar. Ahorita que no está mi esposa, les voy a decir de una vez cuánto cuesta. Ah, ya me oyó. Ya está. Ya me cayó en la casa. Cuesta $100. Estoy ahorrando porque pero va a ser un libro fantástico que estoy seguro va a bendecir a mucha gente. Bueno, a los que están dispuestos a entender el contexto de estos asuntos. ¿Por qué? Porque es importante aclarar estos puntos. Como nuestras conclusiones en nuestro sistema de hermenéutica, es decir, nuestra forma de interpretar el texto, hemos traído hasta acá, llegamos a estas conclusiones. ¿Qué nos dicen otras teologías hoy? Que Israel es el pueblo de Dios, oremos por Israel. No, y yo no estoy diciendo que odiemos a Israel en ningún momento, no estamos hablando de eso. No estamos diciendo que Israel debe ser asesinado, no. Israel hoy es una nación como cualquier otra que necesita ser evangelizada. ¿Oramos por esa nación? Sí, para evangelizarla, no, pero no la ponemos en una categoría específica. La categoría específica, el pueblo de Dios es la iglesia. Y este divorcio de la nación de Israel que había cometido durante siglos todos estos crímenes en contra de los enviados de Dios, aquí vamos a estar viendo que Jesús se está separando de la nación judía del primer siglo. Estos están dejando de ser considerados como los líderes del pueblo de Dios. Lo que estamos viendo acá en este discurso es un traslape fantástico de el final de la era del antiguo pacto, ¿sí? Llegando a su ocaso, estando terminando el antiguo pacto, pero al mismo tiempo estamos viendo el nacimiento de la era del nuevo pacto y sus líderes, quienes son los discípulos de Cristo y ahora el pueblo escogido de Dios, que siempre ha sido la iglesia. Entonces, este traslape fantástico que vamos a empezar a ver aquí en el discurso del Monte de los Olivos tiene que ver con esta ejecución de juicio del descartar al Israel del primer siglo como la nación de Dios. Ok, esto es bastante complicado aceptarlo porque históricamente, digamos en los últimos 175, 180 años, en esta región del mundo, específicamente México, Latinoamérica y tristemente gran parte también de iglesias en Estados Unidos, hemos sido invadidos por la teología dispensacional, la cual teología dispensacional que nosotros sí hemos rechazado y no creemos que sea un método sano de interpretación y lo hemos sustituido por el método interpretativo del pacto. ¿Por qué? Porque si aquí estamos viendo, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que esta nación de Israel ha quebrantado el pacto de Dios en múltiples ocasiones y el juicio sobre esa nación debe de llegar. ¿Qué está amaneciendo? El nuevo pacto. Entonces, el elemento del pacto nos sirve para entender por qué Jesús está siendo tan severo en su pronunciación de juicio. Está descartando a los líderes del primer siglo, a esa Jerusalén apóstata del primer siglo, como su pueblo escogido. Es un divorcio que tenía que llevarse a cabo. Y ahora estamos viendo el nacimiento del nuevo pacto y obviamente la formación de la novia de Cristo, que es la iglesia. Una vez se ha dejado esto en claro, las palabras con las que inicia el verso 34 que hoy leímos son importantes. Jesús inicia con las palabras por tanto, ¿sí? Aquí vamos a ver entonces una sentencia. Jesús en este discurso que va a empezar en Mateo 24 empieza a describir la sentencia en contra de esta Jerusalén apóstata. ¿Recuerdan la última frase que estuvimos interpretando el domingo pasado?
llenad vosotros también la medida de vuestros padres. Eso significa que los líderes del Antiguo Testamento y quienes los herederos eran estos líderes del primer siglo, estos estaban llenando la medida de sus padres en el sentido de que estaban llegando a cometer crímenes tan horrendos como sus antecesores y de hecho iban a superar esos crímenes horrendos, no solo asesinando a los profetas y a los enviados de Dios, sino llegando a asesinar al Hijo de Dios. Esta generación del primer siglo de líderes judíos estaba llegando a ser tan perversa como generaciones pasadas en cuanto a la persecución y el asesinato. Jesús está empezando a profetizar, ¿sí? Pasó cerca. Jesús está empezando a profetizar, está anunciando que hará con Jerusalén lo mismo que ya había hecho con Jerusalén en siglos pasados, ¿sí? Cuando la nación de Israel se descarriaba, Dios enviaba a sus profetas. Recordemos la estructura de la teocracia en el Antiguo Testamento, ¿sí? El pueblo era, obviamente, el pueblo escogido de Dios, estaban en pacto con Dios, y el pueblo, para comunicarse con Dios, hacía uso de representantes que llamamos sacerdotes. Ahora, el pueblo de Dios y los sacerdotes se corrompían, olvidaban la ley de Dios. Entonces Dios llamaba la atención del pueblo y de los sacerdotes y Dios ahora utilizaba uno de sus representantes. ¿Quiénes eran los representantes de Dios? Los profetas. De hecho, la palabra profeta significa específicamente eso, el que habla en nombre de Dios. Entonces el pueblo era representado por sacerdotes y Dios era representado por profetas. Dios está hablando que haría lo mismo con la Jerusalén del primer siglo. Enviaría voceros, mensajeros a anunciar el juicio de Dios que se acercaba inminentemente por toda la maldad que estos escribas y fariseos habían estado cometiendo durante ya mucho tiempo. Los crímenes de esta gente habían llegado a colmar la paciencia de Dios. Dios está enviando a sus mensajeros, a quienes perseguirían de ciudad en ciudad, los crucificarían, los matarían, los asesinarían. Y si seguimos las tradiciones de la historia temprana de la iglesia, vamos a encontrar que desde Jacobo, desde Esteban, quienes fueron los primeros que empezaron a ser martirizados, se cree que hasta Juan, el apóstol Juan, fue metido en un gran balde de agua, de aceite hirviendo, fueron exiliados, fueron crucificados de cabeza, fueron decapitados. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que Jesús está diciendo aquí. Esto es un recordatorio que Israel tenía una larga historia de violencia perversa en contra de los enviados de Dios. Esto lo podemos ver en 1 Reyes capítulo 19, Nehemías 9, Jeremías 2, Jeremías 26 y una infinidad de otros pasajes del Antiguo Testamento. La referencia de Jesús a la historia de matar a los profetas tiene como objetivo advertirles que se van a enfrentar a la ira de Dios, de la cual nadie puede escapar. Les recuerda que su primer templo fue destruido. El templo que construyó Salomón fue destruido por los babilonios. ¿Por qué? Porque la nación se había descarriado. Luego ese templo fue reconstruido y aquí en el primer siglo estamos en la época del segundo templo, el cual también iba a ser destruido porque la nación había cometido otra vez todos estos crímenes, al igual que en el Antiguo Testamento. Leamos el siguiente pasaje para confirmarlo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos 15 y 16. Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, ¿quiénes? El pueblo. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Este discurso de Jesús de anuncio sobre la destrucción de Jerusalén está iniciando porque la nación de Israel se está
comportando igual que como se comportaban en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue el primer perseguido, masacrado violentamente y asesinado por traer un mensaje de Dios? Jesús mismo. Como resultado, en aquel tiempo del Antiguo Testamento, los babilonios quemaron la casa de Dios, derribaron el muro de Jerusalén, quemaron en fuego todos sus edificios fortificados y destruyeron todos los objetos valiosos. En el contexto de la advertencia, de esta misma advertencia, no solo el segundo libro de Crónicas, sino también el profeta Jeremías advierte esto acerca de la destrucción del primer templo, y esta profecía declara la misma verdad que estamos viendo en el discurso de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús está siguiendo el modelo entonces de Jeremías y del escritor del segundo libro de Crónicas, en donde le está advirtiendo a la gente, va a venir el juicio y destrucción por la maldad. Jesús está siguiendo exactamente el mismo patrón con estos líderes del primer siglo. La idea de llenar la medida de vuestros padres, como hemos analizado, aparece frecuentemente, como lo vimos en las Escrituras. Con esta afirmación, el Señor indica que el momento finalmente ha llegado y su ira ya nadie la puede detener. Pronto estos líderes judíos iban a crucificar a Cristo y a sus seguidores. Esteban es apedreado, ¿se recuerdan? Hasta morir, es linchado por señalar precisamente este punto en su sermón. Vean lo que dice Hechos capítulo 7, versos 52 y 53. ¿A cuál de los profetas, dice Esteban, no persiguieron vuestros padres? Esta es una pregunta retórica. Es decir, a todos los profetas persiguieron y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Es por esto que Jesús vincula su declaración de juicio con la de Juan el Bautista. Cuando Jesús le dijo, ahorita en estos versículos del Mateo 23, le dijo a los fariseos y a los escribas, vosotros generación de víboras, Jesús está tomando lenguaje prestado ¿de quién? De Juan el Bautista, quien ya lo había dicho en el capítulo 3 de Mateo. ¿Ven cómo es tan importante ir predicando pasaje por pasaje? Porque todo lo que Jesús está diciendo, Él lo inspiró por medio de su Espíritu. Y al mismo tiempo lo dijeron sus enviados y al mismo tiempo Él lo está otra vez repitiendo para que no haya excusa. ¿Cuántas veces le dijo a su pueblo que no se descarriaran, que transformaran su entendimiento, que tuviesen un corazón humilde, pero nunca lo hicieron? El juicio de Dios ahora iba a llegar. A pesar de esta violenta historia de la nación judía en contra de los profetas de Dios, Jesús entonces enviará a más de sus profetas, de sus mensajeros, de sus enviadores. Y esta perversidad iba a llegar al límite. De manera, solo para recordar, Jesús había anunciado que la maldad de esta generación iba a llegar a un límite. Ya lo hemos visto en otros pasajes como en Mateo capítulo 10, cuando le dice a sus discípulos que vayan a las ciudades a donde Él iba a ir a predicar después. ¿Y qué iban a hacer? Los iban a perseguir, los iban a entregar, los iban a asesinar. ¿Por qué? Porque esta nación estaba cometiendo estos crímenes en contra de Dios. Aquí Jesús hace uso de dos nombres, Abel y Zacarías. Y dice, para que venga sobre vosotros el pago de toda la sangre inocente que ha sido derramada desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien vosotros matasteis allí atrasito del templo, les dijo Jesús. Jesús está utilizando estos nombres como una manera de inclusio, vamos a hablar un poquito más de eso ahorita en el indicador de tiempo, pero lo explico de una vez. Un inclusio es una técnica de escritura que se denomina como un paréntesis, ¿no? En medio de estas dos declaraciones, todo lo que sucede en medio de estas dos declaraciones es lo que hay que entender en su contexto. Entonces Jesús aquí hace como, abre un paréntesis y dice, la primer víctima, la primer sangre inocente derramada fue Abel, el justo, a mano de su perverso hermano Caín. Y el último, hasta ese momento, ¿no?, que habían asesinado era Zacarías, hijo de Berequías, quienes aquí ellos lo habían asesinado. En este momento, estos fariseos y escribas pintan o son ilustrados como aquellos descendientes de Caín, perversos,
que siguen derramando sangre inocente. Este es el punto que Jesús está tratando. El debate sobre quién es ese Zacarías, nombrado por Jesús, Zacarías hijo de Berequías, es un debate que todavía existe entre comentaristas, que se escapa del espectro de nuestra exposición hoy. Sin embargo, para que nos quede tal vez una idea, creo que una de las cosas que a mí más me hizo sentido es que aquí Mateo está utilizando un patronímico. ¿Qué significa eso? Es un nombre que afilia o que marca la descendencia o ascendencia de alguien, el linaje de alguien. Por tanto, Zacarías, hijo de Berequías, podría ser como un apellido, digamos, una especie de apellido. Cuando uno dice, la familia tal, esa familia López, esa familia ha estado durante tanto tiempo. Ese es una especie de patronímico, ¿no? Se identifica a esa persona con ese apellido. Entonces, este hombre al que ellos habían asesinado, probablemente comparte ascendencia, linaje, afiliación con aquel hombre de Dios descrito en 2 Crónicas capítulo 24, el sacerdote Joiada, quien tuvo un hijo llamado Zacarías. Y este sacerdote vivió como 130 años. Y sus hijos, se cree que su descendencia permanecieron como hombres fieles a Dios hasta llegar a ese tiempo del primer siglo. Y es probablemente a uno de estos Zacarías a los que Jesús hace referencia. Ahora, pasemos a la siguiente declaración de Jesús en este pasaje. Aquí le vamos a denominar el indicador de tiempo. Cuando Jesús dice, todo esto vendrá sobre esta generación. No nos imaginamos, préstenme mucha atención, porque este versículo es un versículo clave para entender lo que Jesús está diciendo en su material o discurso profético. En todo el material escatológico de Jesús, en Mateo 24 y 25, esta declaración es clave. Si la malinterpretamos, vamos a caer en el mismo error de los dispensacionales, liberales, etcétera, etcétera, ¿no? No nos imaginamos la importancia de esta declaración. En hermenéutica, este principio es importante. En toda profecía descrita, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre hay una frase que el escritor, inspirado por el Espíritu, siempre nos va a dejar para que sepamos o tengamos una noción del tiempo del cumplimiento de esa profecía que se nos está dando. En hermenéutica a eso se le llama indicador de tiempo. Es como, luché en mi mente por utilizar esta ilustración porque algunos tal vez no la van a entender, pero voy a intentar darla. Los músicos me van a entender muy fácilmente. Cuando uno va a tocar, cuando los músicos sí estudian y se preparan, a los músicos les dan partituras o por lo menos les dan una guía, ¿no? Y soy guitarrista o soy pianista o soy baterista, nos dan una especie de partitura donde están escritas las notas, los acordes, las secciones de la pieza o de la canción que se va a tocar. Pero una de las primeras cosas que aparece en una partitura o en una hoja donde están escritas las partes musicales, aparece una figura de compás. Ahí es, por ejemplo, un 4/4, que significa que el compás tiene una duración de 4 negras, o sale un compás de 6 octavos, que significa que el compás dura 6 corcheas. Entonces le marca a uno el tiempo, cómo debe contar, cuánto vale, cómo uno puede identificar el ritmo de la canción. Entonces sale un indicador de tiempo para que todos los músicos, cuando lo lean, esta canción está en 3/4. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3. Y entonces todos empiezan a tocar. Es un indicador de tiempo. Espero que me hayan entendido esa ilustración. Algunos se quedaron con cara de saber de qué está hablando. Pero siga. El indicador de tiempo aquí es importante. Jesús está diciendo que todo esto que está advirtiendo y que va a empezar a describir en detalle en lenguaje figurado y profético, escatológico en el capítulo 24, todo esto sucederá ¿cuándo? En esta generación. ¿Qué está diciendo Jesús? Esa generación del primer siglo experimentaría el juicio de Dios. Esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué?
voy a dar un par de referencias más adelante. Debido al contexto y a todo lo que hemos venido exponiendo, pasaje por pasaje, sabemos que esta advertencia de juicio apunta al 70 después de Cristo. El 70 después de Cristo, el año 70 después de Cristo, es el año en donde las legiones romanas, los ejércitos romanos, abrieron paso en el muro de la ciudad de Jerusalén, destruyeron y quemaron la ciudad, destruyeron el templo y asesinaron básicamente a todas las sectas judías. El año 70 es un punto importante porque creemos que es el cumplimiento de esto que Jesús está advirtiendo, ¿sí? Jesús ha advertido continuamente a la primera generación, a la generación del primer siglo de Israel, su enorme pecado. Lo vimos en Mateo 11:16, Mateo 12:39, Mateo 12:41 al 42, Mateo 16:7, Mateo 17:7 y probablemente en muchas otras referencias en el mismo Evangelio de Mateo. Y esta declaración del verso 36 no podría ser más clara. Miren lo que dice el erudito del Nuevo Testamento, D.A. Carson. La referencia es a esta generación porque los líderes representan al pueblo y el pueblo, a pesar de las advertencias de Jesús, no abandonaron a sus líderes para llegar y seguir a Jesús, el Mesías. Fin de la cita. Prácticamente la misma frase de Mateo 23:36, todo esto sucederá en esta generación. Esa frase se repite en Mateo 24, verso 34. Ayúdame, por favor. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok, voy a intentar explicar esto. En términos de análisis sintáctico, ¿qué significa eso? Las técnicas de escritura que utilizaban los escritores de la Biblia. Esto se conoce como un inclusio. ¿Qué significa eso? En párrafos, en partes de la Biblia, los escritores inspirados por el Espíritu Santo escribían una frase al inicio y una frase idéntica o muy similar al final. Y esto formaba lo que llamamos un inclusio, un paréntesis. Eso significa que todo lo que está en medio de estas dos frases debe ser interpretado en el contexto de lo que estas dos frases significan. Mateo 23:36 y Mateo 24:34 dicen, todo esto acontecerá en esta generación. Este es el inclusio. Todo lo que Jesús va a describir del juicio sucedió ¿cuándo? En esa generación del primer siglo. Ahora, ¿por qué es importante hacer referencia a esto? Porque otras escuelas de interpretación bíblica ignoran estos indicadores de tiempo, no hacen una exégesis apropiada entendiendo las técnicas de escritura y todo este material que Jesús está hablando de juicio y que las estrellas caerán del cielo y que esto y lo otro, automáticamente nos dicen eso está en el futuro. Y entonces mantienen a la gente ocupada, mantienen a la gente asustada, preocupada. De repente se levanta una guerra allá en Rusia y que Israel y no sé qué. Hermanos, se empieza a cumplir lo que Jesús anunció en Mateo 24. Él dijo que estos eran las señales del tiempo del fin. Y entonces la gente empieza a interpretar que Mateo 24 no tuvo un cumplimiento en el pasado, sino que tendrá un cumplimiento en nuestro futuro. Y en cualquier momento la gran tribulación empieza. Prepárese, porque la bestia va a aparecer, que el anticristo, que se arma la película. Y son de verdad películas bien exitosas en Hollywood. Y tristemente creemos que son malas interpretaciones. Ahora, espero de verdad que, yo sé que no soy tan habilidoso para estas cosas, pero espero estar haciendo el caso y que ustedes... Llevamos 3 años, hermanos, estudiando Mateo desde el versículo 1
Y vean cómo en múltiples ocasiones hemos estado haciendo esta referencia. Jesús está juzgando a la generación apóstata del primer siglo. Esta gran tribulación que aquí vamos a empezar a interpretar en Mateo 24 fue para ellos. Eso no significa que nosotros no vamos a padecer tribulaciones. Eso no significa que no vamos a tener pruebas, que no vamos a tener enfermedad. No significa que ya no haya persecución en el mundo. Claro, todo eso existe. Pero todo lo novelístico y sensacionalista de otras teologías que pintan que eso es para nuestro futuro, es anacrónico, está mal ubicado en la historia de la redención cuando entendemos esto en su contexto. Ahí, no se imaginan cuánto material, he leído algunos miles de páginas sobre teología y cuántas personas de verdad malinterpretan esto, y es necesario que nosotros entendamos que esto ya tuvo cumplimiento. Espero estar de verdad haciendo un caso bíblico y teológico al respecto. Me quedo corto, pero necesitamos avanzar. La siguiente declaración de Jesús básicamente nos da un puente hacia el discurso del Monte de los Olivos. Versos 37 y 38. Aquí Jesús hace el lamento profundo, ¿no? Y es su último llamamiento público a la nación de Israel, y lamenta que no le escuchen. Por lo tanto, Jesús lamenta que hayan de experimentar condenación. Miren lo que dice los versos, volvamos a leer los versos 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una expresión de profundo lamento. Esta expresión tiene el propósito de teñir de compasión todos los pronunciamientos de juicio. ¿Sí? Jesús está anunciando un juicio severo, pero ese anuncio de juicio severo a la nación de Israel del primer siglo no significa que Dios no es un Dios compasivo. Esta es la paradoja del Evangelio. Son dos cosas que aparentemente no pueden ser armonizadas, pero encajan perfectamente por medio del uso de esta figura retórica, bíblica, teológica y filosófica de la paradoja. Dios es un Dios severo, pero eso no significa que Dios no sea compasivo. Vamos a ahondar un poquito más de esto en la aplicación. Aunque el lamento divino es real, Jesús se lamenta y dice, no quisiera tener que destruirte, Jerusalén. Ese lamento divino es real, pero no oscurece su compasión, su amor y su misericordia. La tradición judía afirmaba que el pueblo judío estaba bajo las alas de Dios, que Dios era como esta águila, como esta ave que juntaba sus polluelos y los cubría del frío. De hecho, en la literatura apócrifa, en la literatura judía, encontramos varias referencias a que cuando un judío convertía a un gentil al judaísmo, este gentil, aunque no había nacido en la nación de Israel, se convertía como en un polluelo que Dios mismo cubría con sus alas. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta como esta ave que cierne sus alas sobre sus crías. Deuteronomio 32, Éxodo 19, y protegía a Israel bajo sus alas. Esta es una imagen del amor de Dios en el Antiguo Testamento, y Jesús aquí está cumpliendo ese papel divino. Esta declaración de lamento divino enfatiza las múltiples, no 2 ni 3. De verdad, si haríamos un recuento de cuántas veces Dios visitó a su pueblo y envió mensajeros para que se arrepintieran, fueron muchas, pero el pueblo no quiso escuchar a Dios en su rebeldía. Cuando Jesús dice en el verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, es muy probablemente una referencia a algunos pasajes del Antiguo Testamento. Leamos Jeremías capítulo 12, verso 7. He dejado mi casa
desampararé mi heredad. He entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Jeremías 22, verso 5. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Jesús está citando el Antiguo Testamento y no es casualidad que Jesús esté citando a Jeremías, quien estaba anunciando la destrucción del primer templo. Jesús está citando a Jeremías y está anunciando la destrucción del segundo templo. Jesús estaba hablando del templo de Jerusalén del primer siglo. El segundo templo, que al igual que el primero, sería abandonado. Dios retiraría de ahí su protección. Dios retiraría su presencia de allí, si no es que ya la había retirado. Y entonces dejaría a merced de los feroces enemigos, en ese momento, los romanos, a merced de los romanos, el templo. ¿Se acuerdan cómo inicié? Describiendo la gloria, la magnificencia, la perfección de Jerusalén. Ahora Jesús dice, esa gloria, esa belleza está a merced de los enemigos, por cuanto no se arrepintieron. Y esa belleza de Jerusalén iba a ser destruida, totalmente destruida. Vamos a ver en el capítulo 24, cuando Jesús dice, no quedará de este templo piedra sobre piedra. Iba a haber una destrucción total. La mención que Jesús hace del templo es siniestra, es aterradora. Se refiere al templo como, y se dan cuenta el lenguaje, dice en el capítulo, en el verso 38, dice, vuestra casa. Vean el cambio tan drástico. Estos son elementos importantes de ir descubriendo a la hora de la lectura. Al principio, cuando Jesús entra al templo, dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Por todo este crimen que han cometido los líderes judíos, ahora Jesús dice, esta ya no es mi casa, esta es vuestra casa y será destruida. Y por eso cuando vemos en las cartas de los apóstoles, específicamente en Pedro, dice, mi casa ya no es el templo de Jerusalén, ahora mi casa está compuesta de piedras vivas. Todos los creyentes formamos la casa de Dios. Nosotros hoy somos la casa de Dios. Si se recuerdan, hace unos meses todavía estábamos en un garage reunidos. Allí estábamos siendo la casa de Dios. No es esa belleza y ese templo fantástico, ¿verdad? Guapos sí somos, bonitos sí somos, pero ahora la casa de Dios es una realidad superior a la construcción de un templo hecho con manos. En este momento Jesús está diciendo, esta ya no es mi casa, es vuestra casa y será destruida. Hasta se me pone la piel de gallina. Por último, el reconocimiento de la victoria de Jesús, verso 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No es casualidad, Jesús está citando el Antiguo Testamento y él está citando el Salmo 118. Ayúdame ahí con la siguiente diapositiva. Salmo 118, verso 26. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. En el Antiguo Testamento, estas palabras eran pronunciadas por los sacerdotes en el templo. Porque recuérdense que en la economía del Antiguo Pacto, la gente podía ir a ofrecer sus votos y sus sacrificios, como lo leíamos en el Salmo que inició hoy nuestra adoración. La gente tenía que llegar a ofrecer sus sacrificios al lugar que Dios había escogido, que era el templo de Jerusalén. Y había gente que vivía muy lejos. Esa travesía hasta Jerusalén era una travesía a veces peligrosa, cansada, costosa, difícil. Entonces, cuando la gente llegaba a las puertas del templo para entregar sus sacrificios a los sacerdotes, se supone que se les recibía con este saludo: bendito el que viene en el nombre del Señor, que significaba: en tu largo viaje desde tu lugar de origen hasta acá donde vienes a ofrecer tus votos, has triunfado. Te recibimos con alegría
porque tú has llegado a ofrecer a Jehová lo que le pertenece. Esta es una declaración que ahora Jesús está utilizando para decirle a los líderes judíos, quieran o no, señores judíos, señores líderes judíos, ustedes me van a reconocer como el Hijo del Hombre que ha triunfado. Sea que lo hagan voluntariamente y reconociéndome, o después de que yo los haya vencido y destruido, como sea, ustedes me van a reconocer como lo que soy, el Hijo de Dios. Y esto se me quedó grabado a mí cuando era adolescente, allá en el colegio donde yo estudié, sentado en las gradas de un gimnasio, y un predicador decía, todos vamos a adorar a Jesucristo, todos nos vamos a postrar ante Él, o en el cielo o en el infierno, pero tengan por seguro, todos vamos a adorar a Jesucristo. Y eso es lo que Él les está diciendo a los fariseos del primer siglo. Señores fariseos, esto es inescapable, ustedes me van a terminar reconociendo como el Hijo de Dios. Y así fue. Israel no vería a Jesús más. De hecho, aquí se terminan, en el capítulo 23, se terminan las enseñanzas públicas de Jesús. A partir del capítulo 24, el capítulo 24 es un discurso de Jesús a su círculo íntimo, a sus discípulos. Jesús ya no vuelve a las plazas de Jerusalén, ya no se vuelve a parar en el templo, Jesús ya no vuelve a dirigirse a la gente como lo hizo en el Sermón del Monte. Jesús ya no hace enseñanzas públicas. Esta es su última enseñanza pública y es una excelente forma de terminar su ministerio público, diciéndoles, todo lo que les tenía que decir se los dije. Esta es mi última declaración a ustedes. ¿Sí? Es decir, en el año 70 después de Cristo, los líderes judíos se darían cuenta que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Esta declaración nos ayuda a anticipar lo que vamos a leer en Mateo 26, verso 64. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta declaración que acabamos de leer en Mateo 23 nos ayuda a interpretar esto. Esa veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo era desde el Antiguo Testamento, citando Isaías 13, Isaías 39, Ezequiel, Jeremías, otras partes del Antiguo Testamento, una declaración de juicio. Dios viniendo en las nubes era una declaración de Dios viniendo en juicio sobre esa nación. De verdad, hay muchas otras cosas que me gustaría decir, pero estamos sobre el tiempo. Vamos a la aplicación. Dos aplicaciones rápidamente. Número 1, mis hermanos, Dios se duele al derramar juicio sobre los injustos. Leamos Ezequiel capítulo 33, verso 11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mis hermanos, Dios no es un Dios sádico que, este se portó mal, hoy sí me lo voy a tronar. No, este no es un Dios loco. Dios no es el Joker pues, de Batman que se goza en la destrucción. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de perdón, de salvación. Pero su justicia no deja pasar al culpable por inocente. Y entonces, como es justo, ejecuta con ira a sus enemigos. Pero esto no es algo en lo que Él se goce. Sí se glorifica, pero no se goza en la destrucción de sus enemigos. Este lamento de Jerusalén, Jerusalén, es este lamento continuo en el Antiguo Testamento. ¡Oh, casa de Israel! ¿Por qué eres tan necia? ¿Por qué eres tan terca? ¿Por qué eres un pueblo de dura cerviz? ¿Acaso no te das cuenta que yo, como Dios Todopoderoso, te puedo destruir? ¡Vuélvete de tus caminos! Pero no escucharon, sino dijeron, vamos a seguir en nuestra necedad.
con dolor, Dios destruye a los impíos. Es como lo que nos pasa, ¿verdad? A los padres de familia. Cuando queremos que los niños se porten bien, ¿por qué? Que no te portas bien. Y cuando ya toca aplicar disciplina, de verdad a los padres nos duele. Nos duele tener que aplicar disciplina porque no quisiéramos castigar, pero lo tenemos que hacer. A mí me duele tener que castigarte, hijo mío, pero ahora te va a doler a ti porque no quisiste escuchar. El impío, en primer lugar, no puede alegar ignorancia, ¿sí? Dios continuamente ha dado testimonio a aquellos que practican la maldad. ¿Cuántas veces ha habido un anuncio para arrepentimiento? Nadie puede decir, yo no escuché la advertencia de Dios. Romanos 1 es claro, nadie tiene excusa. Dios se ha manifestado, se ha revelado desde el cielo. Y de hecho, Romanos 1, versos 18 en adelante dice, porque la ira de Dios, ¿sí? Se ha dado a conocer. Dios ha manifestado la reprobación de la naturaleza humana y a Dios le duele el castigar a los impíos. Ahora, nosotros en la aplicación tenemos que participar de dos cosas. Número uno, tenemos que participar de ese dolor, ¿sí? De ese dolor que Dios también siente por la falta de arrepentimiento. Nuestros familiares, nuestros amigos, personas cercanas, tenemos que sentir en alguna medida ese dolor que Dios siente cuando no hay arrepentimiento. Yo me pongo a pensar a veces, esta gente a la que le hemos hablado, le hemos dicho, y de todas maneras dice, no me importa. ¿Acaso no se dan cuenta que van a ser destruidos? Entonces hemos de participar de ese mismo lamento divino que Jesús expresa aquí. No caiga sobre nosotros aquel error, aquella actitud mala de, yo le dije, qué bueno que se fue a quebrar la cara. Yo le dije, qué bueno estuvo. A veces en los latinos tenemos ese ¿cómo se llama? Y más los guatemaltecos, ¿verdad? Ese deleite en, qué bueno que se fue a quebrar la cara, porque yo le dije. Tenemos tristemente esa tendencia. Pero aquí Jesús nos está diciendo, miren, yo no me gozo en eso. No nos gocemos en eso. Y número dos, esto de nuevo pega ¿en qué? En nuestra primordial actividad, la evangelización. De nuevo es un llamado urgente a la evangelización para que la gente no se pierda. Nosotros somos hoy mensajeros de Dios. Hoy somos aquellos que están profetizando en el sentido de que estamos llamando al arrepentimiento a esta cultura humanista radical en la que tristemente hoy vivimos. Esto me conecta con la segunda aplicación para terminar. Finalmente, mis hermanos, recordar que debemos tener un verdadero temor al juicio de Dios. Todos aquellos que hoy siguen persiguiendo al pueblo de Dios, porque como les dije, todavía existe persecución en el mundo, deben de saber que existe un Dios que ejecutará venganza por el crimen horrendo de perseguir a la iglesia. Por eso es que la iglesia levanta y alza la voz y dice, señores gobernantes que hoy persiguen a la iglesia cristiana, déjenlo de hacer. Ahora, levantamos la voz no para dejar de sufrir, no para que nuestros hermanos cristianos dejen de sufrir. Eso es un objetivo, pero no el principal. El principal es, número uno, que Dios sea glorificado y dos, que estos gobernantes totalitarios no sean ejecutados por la ira de Dios. Realmente el dejar de perseguir a la iglesia le conviene a aquellos que la persiguen. El juicio severo de Dios vino sobre los perseguidores de la iglesia en el primer siglo. Si ustedes analizan en la historia de la iglesia las diferentes persecuciones del Imperio Romano, el juicio de Dios vino sobre el Imperio Romano. Vino en la Edad Media, sobre todos aquellos que persiguieron a los verdaderos fieles creyentes. Vino sobre los gobiernos totalitarios que en la historia han perseguido a la iglesia. El juicio de Dios viene sobre los gobiernos totalitarios que persiguen a aquellos que claman al nombre de Dios. Pueda que tal juicio no venga de manera inmediata, pero de cierto les digo que el juicio ha de llegar. Este es un llamado a los verdaderos cristianos, entonces, ¿a qué? A reformar nuestra cultura. Este es uno de los propósitos
finalmente de nuestro entendimiento del reino de Dios y la aplicación de esos valores en donde vivimos hoy, en la época en la que vivimos. Por la gracia de Dios, en Guatemala no experimentamos hoy persecución, al menos no de la manera en la que generalmente la concebimos. Puede que haya lugares en Guatemala en donde los cristianos no sean bienvenidos por diferentes razones, pero en términos generales en Guatemala no vivimos en una cultura de persecución, sino que tenemos cierta medida de libertad. Es nuestro trabajo transformar esta cultura por medio de la evangelización para que Guatemala no se convierta en una perseguidora de la iglesia. Con este avance del humanismo radical que estamos experimentando en muchas esferas de la sociedad, tristemente incluyo los púlpitos de las iglesias que están llenos de humanismo en muchos aspectos. Es nuestro deber frenar el avance del humanismo radical por medio de la evangelización, la catequización de nuestros hijos, el discipulado de familias, la transformación de los empresarios y sus empresas, los políticos transformando su entendimiento para que entiendan que la fuente de ley no es la democracia, no es el derecho romano, no es esto y lo otro. La fuente de la ley es Dios y debemos aplicarla a todo nivel. Por medio del involucramiento, mis hermanos, aquí voy a usar dos palabras muy intencionales. Nuestro trabajo es involucrarnos en donde Dios nos ha puesto de manera osada y atrevida. Es decir, yo soy creyente y así voy a llevar a cabo mi negocio. Yo soy creyente, soy dueño de esto y aquí es la voluntad de Dios, la vamos a hacer. Es osado y atrevido diciendo, vamos a reformar nuestra cultura para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, y esto, disculpen hermano, pero se fregaron con un predicador como yo, porque les estoy anunciando claramente que esta es nuestra labor y nuestro trabajo. Si no lo hacemos, temamos al juicio de Dios, porque somos responsables y Dios ha de juzgar. Y el juicio de Dios no podemos tomarlo a la ligera. El Señor juzgará a las naciones. Juzgará nuestra nación y más vale que cuando Él juzgue en esta ciudad encuentre hombres y mujeres fieles y diga, no los destruiré porque ahí hay hombres y mujeres fieles que están haciendo su trabajo. ¿Son ustedes esos hombres y mujeres, hermanos? ¿Son ustedes? Debemos serlo. Pongámonos de pie.